Hola amigos, estamos muy emocionados de empezar el primer episodio del canal de YouTube. Hoy tenemos el honor de platicar con el arquitecto Héctor Ceballos Lascurain. Les voy a contar un poco, voy a tratar de ser breve porque su currículum es sumamente extenso, así que les voy a contar que Héctor es considerado el padre del ecoturismo por ser la persona que acuñó el término ecoturismo en el año 1983. Héctor es un arquitecto apasionado del ecoturismo, de las ruinas arqueológicas, de la música y de la observación de aves. Es autor y coautor de más de 130 libros y es el consultor internacional en ecoturismo y arquitectura ambiental con mayor experiencia a nivel mundial. Ha realizado proyectos y consultorías en temas de ecoturismo y planeación ecológica en 85 países. Fue fundador de Pronatura y de Ecotours, la primera agencia operadora de ecoturismo en México. Actualmente es director general en PICE, Programa Internacional de Consultoría en Ecoturismo y Arquitectura Ambiental. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rocío. Un placer estar aquí y un placer saludar aquí a todos los amigos. Estamos muy emocionados de platicar hoy contigo. Quisiera que nos contaras el día de hoy. Cuéntanos cómo surge en ti la idea del ecoturismo y cómo logras materializar esta idea. Bueno, pues en realidad esto es a responder cuál es la historia de mi vida. Desde niño yo me crié en el norte del país, en Parral, Chihuahua. Mi padre era médico y cuando tenía yo 1 año de edad no me consultaron. Nos mudamos a Parral, Chihuahua. Yo estuve en un entorno semi-rural, muy agradable. Vivíamos en una colonia de mineros, porque mi papá era el médico de la compañía minera, y había un laguito al cual llegaban aves migratorias, gansos, patos, cormoranes, etc. Y empecé a conocer y amar la naturaleza y las aves. Y con el tiempo fui dándole materialización a varias pasiones. La arquitectura me encantó desde que empecé a viajar con mis padres y mi hermana por México y ver la maravilla de la arquitectura prehispánica, la arquitectura de los mayas, de los toltecas, de los aztecas, me inspiraron. Los viajes también me encantaron, porque eran viajes de ir descubriendo el patrimonio natural y cultural. Y con el tiempo fui madurando esto y después, ya de los 30 y tantos años, decidí acuñar el término ecoturismo para definir este tipo de turismo que consiste en viajar a áreas naturales. Y mi definición fue adoptada por la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con sede en Suiza, y dice así la definición: ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en ir a visitar áreas relativamente sin perturbar, con el objeto de ver, apreciar, disfrutar los elementos naturales que hay en esta área, paisaje, flora, fauna, junto con elementos culturales que pueda haber tanto del pasado como del presente, incluyendo zonas arqueológicas. Pero todo de una manera que se convierta en un mecanismo de conservación, que involucremos en forma activa a las comunidades locales y que les demos beneficios sustentables a estas comunidades. Claro. Es un poco larga la definición porque tiene una parte enunciativa y una parte normativa. La segunda parte es normativa. Es el ecoturismo. Perfecto. Y es importante que no se confunda con otros términos, porque a veces la gente aquí en México y en otros países confunden ecoturismo con turismo sostenible, o con turismo de aventura, o con turismo rural, y todos son conceptos distintos. De hecho, el turismo sostenible o sustentable es un concepto paraguas, ya involucra todo tipo de turismo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Exactamente. Que minimice los impactos negativos y que se consuma el mínimo de recursos. Y el ecoturismo es parte de ese turismo sustentable. Es ir a la naturaleza para ir a disfrutar, conocer, amar y conservar lo que estamos viendo, tanto de patrimonio natural y cultural.
Claro, y justamente ahorita que mencionas esto, ya nos contaste qué es el ecoturismo, para qué sirve, cómo puede beneficiarnos a todos. Bueno, es de beneficio absolutamente para todo el mundo. Para las poblaciones locales, sobre todo la gente en el campo, la gente rural, que es la gente que tiene menos beneficios económicos en el país. Claro. Es una forma de que se dediquen a algo que les va a traer ingresos y que les va a ayudar a conservar el medio ambiente, porque ellos van a estar cuidando el lugar en que les toca estar trabajando como guías o teniendo un pequeño restaurancito o un pequeño ecolojamiento ecolodge, es el hotelito que usan los ecoturistas, y el beneficio va a ser para las autoridades también de áreas protegidas, a los ministerios o secretarías del medio ambiente, de turismo, y al propio turista, porque va a conocer cosas, va a viajar de una manera diferente, va a elevar su espíritu y es apreciar las maravillas del patrimonio natural y cultural que hay en nuestro planeta, claro. Y muy especialmente en nuestro país, México, que es un país fabuloso. Hablando de México, ¿cuál sería el potencial del ecoturismo en México y en América Latina? Enorme. México está ubicado en una región biogeográfica única. Es donde se juntan dos grandes regiones. La región neártica, que es Alaska, Canadá, Estados Unidos, y la parte norte de México. Y el neotrópico, que es de la parte central de México hasta Tierra del Fuego. Entonces, nosotros estamos a la mitad de estas dos regiones y eso nos da una ubicación única en el mundo. Tenemos elementos de clima templado y de clima tropical. Y estamos pegados al mercado demandante de ecoturismo más grande del mundo, que son Estados Unidos y Canadá. Entonces tenemos una vocación tremenda. Y no solamente tenemos una diversidad de ecosistemas naturales, de flora y de fauna, sino que contamos con monumentos arqueológicos famosísimos a nivel mundial, pueblos coloniales increíbles, tradiciones, una gastronomía maravillosa. Entonces es maravilloso el potencial que tiene México en este campo. Completamente. Lo tenemos que aprovechar y darle su rendimiento que merecen todos los mexicanos. Sí. ¿Y América Latina cómo está? América Latina en su conjunto es la región del mundo de mayor biodiversidad. Ajá. Para que tengas una idea, a nivel mundial, en un ejemplo que voy a poner, de aves, hay 11.500 especies de aves en todo el mundo. En América Latina tenemos más de 3.500, o sea que es un porcentaje altísimo. Sí. Y nuestro país tiene 1.150. Es el 11º país en el mundo. Entonces, para observadores de aves, que es un segmento muy importante del ecoturismo, es un destino extraordinario. Sí. El pajarero, observador de aves, va con sus binoculares a ver aves, anotarlas en su cuaderno, identificarlas, y va llevando una lista de lo que va viendo en diferentes partes del mundo. Y para eso necesita llegar a un lugar donde tenga un buen guía local que le permita hacer un recorrido adecuado, cuidadoso, seguro, ya sea en una lancha, puede ser en bicicleta, a caballo, a pie. Entonces ahí es donde entra la comunidad local o el emprendedor ecoturística local para dar estos servicios al ecoturista. Claro. Sí. Y por ejemplo, alguien joven que nos esté escuchando que quiera dedicarse al ecoturismo, ¿qué le recomendarías? Qué bueno que me haces esa pregunta. Bueno, primeramente, si quieres meterte al tema del ecoturismo, amigo joven que me escuchas, te habla aquí un representante de la juventud avanzada, tienes que ser un amante de la naturaleza, del patrimonio natural y también del patrimonio cultural. Es lo primero. Sí. Y si tienes ese amor a la naturaleza y al patrimonio cultural, entonces el ecoturismo te va a permitir llevar tu vida desarrollando este tipo de actividades que significan mostrar, compartir lo que tenemos en nuestro país, en nuestra región, y esto beneficia a la comunidad local, beneficia al ecosistema, a la fauna silvestre, al gobierno que quiere conservar las áreas protegidas y a los turistas que quieren hacer este tipo de turismo. Entonces te recomiendo que entres a este campo que tiene un futuro enorme. Sí. México tiene un potencial tremendo
y hay varias universidades donde se puede ya estudiar el ecoturismo. Una de ellas es la Universidad del Medio Ambiente en Claro, Valle de Bravo, Valle de en Bravo, el Estado sí. de México. Otra pregunta, Héctor, es ¿cuáles son las particularidades más importantes del ecoturismo? El ecoturismo tiene que basarse fundamentalmente en el atractivo que significa ir a ver patrimonio natural y cultural. El ecoturista va a tener experiencias en la naturaleza, observar aves, otro tipo de fauna, mamíferos, insectos, plantas, ecosistemas, glaciares, volcanes, arrecifes coralinos, junto con zonas arqueológicas, pueblos coloniales. Es lo que lo motiva. Entonces, los atractivos más importantes del ecoturismo, los atractivos focales son justamente patrimonio natural y cultural. Y luego tenemos atractivos de apoyo, que son lo que permite al ecoturista apreciar estos atractivos focales. Son los atractivos de soporte o de apoyo. Entonces ahí tenemos un hotelito en el medio natural o cerca del medio natural, un restaurante, un guía o una persona que alquila caballos o que alquila lanchas para hacer recorridos en una presa o en un laguito. Sí. Entonces eso es lo que es el ecoturismo. Por lo general, los grupos de ecoturistas son pequeños. No puedes llevar un grupo de 50 o 100 ecoturistas en un recorrido. Máximo deben ser 8 o 10 personas. Si ya son más, entonces divide el grupo en dos, que sean 2 guías para que lleve uno, cada quien no más de 8 o 10 personas. Sí. Y la idea es no dejar más huellas que las pisadas en el suelo, no hacer ruido, no espantar a los animales, no estorbarlos en su proceso de anidación o de reproducción o de alimentación. Simplemente observar, y para ello es importantísimo usar binoculares o telescopio, y ahora con las cámaras zoom maravillosas que hay, pues todo el mundo puede ver su camarita zoom con un zoom de 50x y puedes hacer acercamientos de fauna impresionantes. Sí. Y lo importante del ecoturismo, una particularidad muy grande, es que tienes que involucrar de manera activa a la comunidad local. Si los marginas, vas a fracasar. Tienen que participar porque ellos habitan estos lugares naturales y ellos son los que van a estar mostrando lo que conocen ellos y que lo conocen por sus padres y por sus abuelos. Completamente. Y una particularidad también muy grande del ecoturismo, y esto a veces no lo captan mis amigos economistas, es que es la única actividad económica en el mundo, el ecoturismo, que utiliza los recursos naturales, pero los deja sin tocar, los deja prácticamente intactos. Se observa nada más. No es como otras actividades, como la tala de bosques, como la maderería, como el petróleo, como la minería, que hay un impacto tremendo sobre el medio ambiente y vas consumiendo los recursos. En el ecoturismo no consumes los recursos, simplemente los contemplas, los observas. La materia prima no tienes que convertirla en un producto, sino que ya es el producto ecoturístico. Entonces consérvalo y eso te va a generar riqueza. Entonces eso hay que entenderlo muy bien, porque es valiosísimo conservar el patrimonio natural y el cultural. Y un país como México frecuentemente se encuentra en un mismo sitio el patrimonio cultural en un entorno natural. Por ejemplo, las ruinas de Palenque en Chiapas, una maravilla de arquitectura maya, rodeada de una selva alta, perennifolia extraordinaria, con monos arahuatos, con tucanes y una cantidad de aves impresionantes. Sí. Y por ejemplo, Héctor, ahorita que nos mencionabas sobre los ecoalojamientos, ¿cómo le puede hacer uno para minimizar el impacto del ecoturismo, por ejemplo, en cuestión de infraestructura o de arquitectura? Aquí me pongo mi cachucha de arquitecto ambientalista. Bien importante. Primero, el tipo de alojamiento que prefiere un ecoturista, ya dijimos que es un ecoalojamiento. Significa un hotelito de pequeña escala, tiene que ser un hotel de 1 o 2 niveles, de bajo impacto, y que se integre perfectamente bien al paisaje, que utilice energías alternas,
que minimice los desechos, la basura, que haya tratamiento orgánico de desechos y que se consuma el mínimo de agua y otros recursos. Usar energías alternas como la energía solar o la energía eólica donde se puede. Ahora algunas gentes me dicen, oye arquitecto, pero pues usted está proponiendo una cosa que no va a ser negocio. ¿Cómo voy a hacer yo un hotelito de 20 cabañitas nada más? Pues no es suficiente. Bueno, si lo que quieres es tener tú 200 cuartos, en lugar de hacer un hotel de 200 cuartos, mejoras 10 ecolojamientos ubicados en lugares estratégicos del país o de una región y vas a tener tus 200 habitaciones, te van a costar más barata porque no vas a estar haciendo estructuras de concreto de 15 o 20 pisos de altura o de acero, te sale más barato y esto te significa tener un ingreso muy importante y un retorno en corto plazo. Sí, justamente. No, y lo que dices, ¿no? O sea, cómo es un conjunto de todo, ¿no? De ver sin impactar, de acercarte pero sin perturbar y de no confundir lo que es un tipo de turismo como lo es, por ejemplo, lo que nos decías un día, que el turismo sustentable o el turismo sostenible no puede confundirse con el ecoturismo porque para que sea un lugar ecoturístico tiene que estar en la naturaleza. La naturaleza. ¿No? Y que no se confunda con el turismo de aventura, porque la motivación es distinta. Sí. El turista de aventura no es necesariamente un amante de la naturaleza, es un amante del deporte, de derramar adrenalina sí, y usa la naturaleza como un escenario, como un telón de fondo para llevar a cabo una actividad extrema, para sudar, para emocionarse, ya sea ir en una tirolesa o hacer rappel, montañismo, y a veces andan en cuadrimotos que no tienen absolutamente nada que ver con conservar la naturaleza. Entonces el turismo aventura nada tiene que ver con el turismo, con el ecoturismo. Y un poquito, cuéntanos cómo va a funcionar este canal de YouTube. Bueno, es muy importante. Me he puesto en contacto con dos gentes jóvenes, que es mi amigo Eduardo Lindager, experto en canales de comunicación social, y Rocío Gómez, que está aquí enfrente de mí, y vamos a estar los tres lanzando este canal YouTube que se va a llamar Héctor Ceballos Lascurain, Andanzas con el padre del ecoturismo. Padre del ecoturismo, no abuelo del ecoturismo, no confundir. Entonces queremos tener este canal y cada semana vamos a estar produciendo un video en forma de charla, en forma de tema de conferencia, o si ustedes quieren hacemos un curso ya más en serio, uniendo 4 o 5 sesiones para hacer un curso. Vamos a hacer también entrevistas en el medio natural, acompañándome ustedes dos y yo a un paseo por algún sitio natural para ir a apreciar patrimonio natural y cultural. Y todo eso compartirlo con ustedes, amigos de todos los países hispánicos, de habla hispana, en el mundo, ya sea en América Latina, en España, y probablemente en el futuro también lo hagamos en inglés. Entonces, acompáñanos, firmen de que están de socios, de apuntados en nuestro canal YouTube, y le estaremos dando información muy pronto sobre estas entrevistas y estos cursos y conferencias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor. Gracias ¿Quieres decir algo más? Pues invitar a todo el mundo a que le entren, inscríbanse, diríjanse aquí a nosotros, aquí van a ver la información para que puedan contactarnos y esperemos que muy pronto ya puedan estar viendo este video ya en vivo. Les mando un abrazo desde Querétaro, en México. Saludos. Saludos.